Buenos días, soy el doctor Álvaro Insunza y quiero dejarles aquí la exposición que realizamos en el último congreso en Viña a propósito de cómo puedes utilizar Robson para analizar tu propia tasa de cesáreas o la tasa de cesáreas de tu servicio. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, la clasificación de Robson la conoces, está disponible en Internet y también en el documento del Ministerio de Salud que dice relación con las cesáreas. Lo importante de Robson es que clasifica a las mujeres que han tenido su parto en 10 categorías que son excluyentes entre sí, de manera que ninguna parturienta puede quedar en más de una categoría. Ahí están listadas las categorías que no te voy a repetir porque las puedes mirar en el documento. Aquí te puse el análisis de Robson del hospital de Peset en España, y esta información la tomamos de la revista chilena de obstetricia y ginecología para objeto de entender más fácilmente la gráfica. Llevamos todos los números a 1000 partos. Y ahí está la distribución de un hospital que tiene un 25,3% de total de partos por cesárea. Y están agrupadas entonces de la 1 a la 10 en color naranja los partos vaginales y en azul las cesáreas. En la tabla, el porcentaje de cesáreas de cada grupo, el número total de partos de cada grupo, como te digo, llevados a 1000, y el número total de cesáreas. 25,3% de tasa de cesáreas. Y aquí pusimos los datos hipotéticos que tú tienes de cesáreas. Tú tienes 52,8% de cesáreas. Aquí le puse mis partos. También llevé los números a 1000 y ahí tienes la distribución, de nuevo igual como en la anterior, de los grupos 1 a 10. En ambas tablas gráficas, el grupo 9 no está porque lo puse junto con el de presentación oblicua o transversa. Entonces, vamos a ver el detalle. Aquí está la comparación de ambas informaciones. Arriba, mis partos. Abajo, los partos del hospital de Peset. 52,8% de los datos que estamos analizando tuyos y 25,3% del hospital de Peset. Como puedes observar, las grandes diferencias están en el grupo 5A, que corresponde a las multíparas con una cesárea previa en presentación cefálica. Ahí hay un N muy diferente. Y ese N diferente de cesárea previa del grupo 5A lo que dice es que Peset lleva mucho tiempo manteniendo la misma conducta, de manera que el número acumulado de personas con una cesárea es bajo, mientras que los datos que estamos analizando tuyos tienen mucho tiempo de una misma conducta, y por eso es que se suma en tu población un número tan importante de multíparas con una cesárea previa. Vamos a analizar entonces ahora los grupos por separado. Veamos los grupos 6 al 10. Los grupos 6 al 10
son grupos que tienen una alta tasa de cesáreas. Fíjate que el grupo 6 son las primíparas podálicas a todas las edades gestacionales. El grupo 7 son multíparas en podálica con o sin cesáreas previas en todas las edades gestacionales. El grupo 8 son embarazos múltiples con o sin cesáreas a toda edad gestacional. Y el grupo 10 son los embarazos únicos de 36 semanas con o sin cesárea en presentación cefálica. No es de extrañar entonces que en este grupo tengamos alta tasa de cesáreas. El grupo 6 y 7 en Chile no atendemos partos en presentación podálica. Y el grupo 8, que son los embarazos múltiples, tú tienes una baja tasa de cesárea, una baja tasa de partos vaginales, y en los embarazos de pretérmino en presentación cefálica también tienes una tasa baja de partos vaginales. Solo el 38% de estos los atiendes por vía vaginal. Entonces, como conclusión, podemos decir que tú tienes una baja tasa de parto vaginal en embarazos de pretérmino en presentación cefálica. Los grupos 5A y 5B, como comentamos, son el 5B, pacientes con doble cesárea anterior, y el 5A, pacientes con una cesárea previa. Que vemos aquí que tu grupo es importante. Tienes un número de 170 en 1000 pacientes que tienen esta condición y tienes una baja tasa de parto vaginal, solo un 12%. O sea, en tu sistema atiendes por vía vaginal solo un 12% de personas. Ahí podrías modificar una conducta. Ahora vamos a los grupos 1 a 4, que son los más interesantes. El grupo 1, 2A y 2B son personas nulíparas, con fetoencefálica de más de 37 semanas, con distintos tipos de inicio del parto. Y el grupo 3, 4A y 4B son pacientes multíparas sin cesárea previa con un feto único en presentación cefálica. Este grupo, el grupo 1, 2, 3 y 4, contribuye al 65,3% del total de tus embarazadas. El 65,3%. El grupo 3 y 4. En el grupo 3 tienes un excelente porcentaje de partos vaginales. El grupo 4, el grupo 3 son pacientes de inicio espontáneo. El grupo 4 son pacientes que se inducen, en que tienes un 9% de cesárea contra 1,48. Esto no debe llamarte la atención porque esto lo sabemos, que cuando tú induces triplicas el porcentaje de cesárea y pocas multíparas con expectativa de parto vaginal van a cesárea como inicio del parto. Este es un excelente resultado de parto vaginal en inicio espontáneo, un excelente parto vaginal en inducción. Induces el 13% de las mujeres multíparas
con feto único en presentación cefálica sin cesárea previa, y solo el 5% de este grupo van a cesárea en forma electiva. El 8% de este grupo de pacientes pasarán a cesárea previa, 20 de 248. Estos son muy, muy buenos resultados. De manera que cuando una multípara en tu sistema que no tiene cesárea entra de parto espontáneo, tiene una probabilidad de parto vaginal de 98,5%. Esto habla muy bien de tu sistema de matronas, de tu conducta en las multíparas. Pero vamos ahora al grupo 1 y 2. El grupo 1 son primíparas con feto único en presentación cefálica que tienen más o igual a 37 semanas y que inician en forma espontánea. El grupo 2A son las pacientes de estas mismas condiciones, pero que inician su parto como inducción. Y el grupo 2B son primíparas en presentación cefálica con feto único, en que inician su parto por cesárea. Este grupo representa el 40,5% del total de tus pacientes. Primigestas con feto único de más de 37 semanas en presentación cefálica. En este grupo, cuando inician en forma espontánea, tienes un 22% de cesárea. Esto se puede revisar. ¿Cuál es la indicación de estas cesáreas? Habitualmente son distocia, deterioro de la unidad fetoplacentaria. Sin embargo, cuando induces, menos de la mitad de las pacientes van y terminan en un parto vaginal. Esto normalmente es fracaso de inducción. Esta tasa es muy alta. Es más alta de lo que reporta la literatura. Y solo induces el 16% de este grupo. Porque, de acuerdo a lo que muestran las gráficas, en tu sistema, cuando decides interrumpir un embarazo de más de 37 semanas, tu conducta es una cesárea, más que una inducción. Y esto es altamente revisable. Esto es lo que más contribuye a tu tasa general de cesáreas y contribuye al número elevado, como discutimos antes, de las pacientes del grupo 5A, que son multíparas que tienen al menos una cesárea. Este es tu talón de Aquiles. Aquí es donde tienes que trabajar. En los grupos 1 y 2 de Robson, revisar por qué se interrumpen por cesárea el doble de las mujeres que se inducen y más de la mitad de las que entran de parto espontáneo. De manera que en las primíparas de tu sistema, más de la mitad de esas personas terminan en un parto por cesárea. Más de la mitad de las primíparas de tu sistema con feto único en presentación cefálica van o terminan en una cesárea. Aquí es donde tienes que trabajar, porque este es tu talón de Aquiles. Porque como se muestra aquí, todas esas personas que operaste van a ir a contribuir a tu grupo 5A. Si cambias la conducta, el porcentaje total de cesárea de tu sistema no va a cambiar inmediatamente, porque tu grupo 5A
todavía sigue siendo muy numerosa. Entonces, para disminuir la razón total de cesárea de tu sistema, va a pasar un tiempo, pero tienes que iniciar tu acción especialmente en los grupos 1 y 2 y especialmente en el 2B. Así que como comentarios finales, tienes un excelente resultado de parto vaginal en inicio espontáneo e inducción en las multíparas, con feto único encefálica sin cesárea previa, de más de 37 semanas. Tienes un buen resultado de parto vaginal en primípara de más de 37 semanas con feto único cefálica de inicio espontáneo. Cuando decides inducir, tienes poco éxito en el parto vaginal, menos de la mitad. Esto se debe revisar. Elige como cesárea como vía del parto para interrumpir las primíparas cefálicas de más de 37 semanas. Cuando decides interrumpir una primigesta encefálica de más de 37 semanas, tu conducta es el doble de operar que de inducir. Tienes baja incidencia de parto vaginal en multíparas con una cesárea previa, solo un 12%, o sea, en tu sistema atender pacientes vaginales con una cesárea previa no está claramente incorporado. Tienes baja incidencia de parto vaginal en múltiples, baja incidencia de parto vaginal en pretérmino único encefálica. Este sistema te permite conocer el Robson tuyo y de cada uno de tus operadores. Entonces, como mejoras, tienes que revisar la inducción en primíparas, dónde las induces y por qué las induces, con qué las induces y dónde las induces. Analiza elegir inducción y no cesárea como interrupción en primíparas. Esto no está justificado por la cesárea a requerimiento materno. Esto es una conducta que está persistente en el tiempo. Revisa y audita el grupo 2B. Puede que haya muchas cesáreas a requerimiento materno, pero lo más probable es que no sea así. Proponte atender partos vaginales en presentación cefálica con una cesárea previa. Proponte atender múltiples cefálica por vía vaginal. Y para hacer esto más expedito, en cada parto, que tu operador anote si fue qué categoría. No solo las cesáreas, sino que en todos los partos, porque esto se entiende solo si analizamos el Robson para el total de todos los partos. Muchas gracias.